de las pestañas son normales, quiere decir que no vemos entropión o ectropión, que sería pues que el paciente tiene este párpado inferior hacia afuera muy caído, o que el paciente tiene el párpado superior hacia adentro. No observamos ninguno de estos síntomas en el párpado. En cuanto a las orejas, vemos que los pabellones auriculares son simétricos. Observamos que tiene todas las estructuras que debería haber en la oreja. Vemos que no tiene ninguna otorrea, ninguna salida de líquido seroso, ni líquido mucoso o purulento. Vemos que el paciente no tiene otorragia, quiere decir que no tiene ninguna hemorragia observable pues en el oído. Vemos que el paciente no tiene cicatrices en la región preauricular ni retroauricular, sin intervenciones anteriores, sin lesiones, sin fístulas o quistes o masas. En la nariz vemos que el paciente tiene una forma normal de la nariz con acorde a su cara. El tamaño es normal, no es ni muy grande ni muy pequeña. El tabique está desviado hacia la derecha, lo que la hace asimétrica, ya que se ve un poco más grande el lado derecho que el izquierdo de la nariz. Vemos que el paciente no presenta puntos dolorosos a la palpación, sin deformidades, sin características o pigmentaciones alteradas, sin aleteo nasal, quiere decir que el paciente no presenta ninguna dificultad para respirar, sin epistaxis, sin obstrucción nasal, rinorrea, algo que nos indique como pólipos en la nariz o algún cuerpo extraño, no lo tiene el paciente. En cuanto a la palpación, también observamos que no presenta dolor a la palpación en los senos frontales ni en los senos maxilares. En cuanto a la boca, vemos que la boca del paciente es simétrica, que tiene un tamaño adecuado en proporción a la cara. Vemos que los labios del paciente son delgados, vemos que son rosados, que tienen movimientos normales, que no tiene ningún movimiento espontáneo, que el paciente puede realizar la acción de como si estuviera dando un beso. Esto nos quiere decir que no tiene ninguna parálisis motora. También vemos que los labios son simétricos, que tienen un aspecto y simetría normales, que el paciente no tiene ninguna inflamación, tampoco tiene ningunos labios gruesos, tampoco no hay edema ni alteración en el volumen. En cuanto a la mucosa vocal, vemos que tiene humedad, que no tiene alteración en el color, que no hay lesiones, que hay signos, no hay ningún signo de candidiasis ni seroptomía. Tampoco vemos que haya aftas bucales, cuenta con todas las piezas dentales. El paciente no tiene ninguna prótesis. La mordida del paciente es sin oclusión, lo que nos quiere decir que no tiene ninguna alteración en los músculos de la masticación. En cuanto a las encías, son rosadas, no tiene ninguna acumulación de sarro entre los dientes, sin inflamación, sin periodontitis. La lengua la observamos normal, sin ninguna desviación hacia algún lado que nos indique alguna parálisis del nervio hipogloso, y vemos que no tiene ninguna lesión y que el color de la lengua es rosado. En cuanto al cuello, en la inspección vemos que el cuello es simétrico, sin cambios en su forma. Tampoco vemos que el cuello tenga alguna alteración en el volumen, sin restricción de los movimientos. El paciente puede hacer todos los movimientos que se le pidieron que hiciera. Vemos que el aspecto es mesomorfo, quiere decir que no está ni muy adentro ni muy afuera del cuello, y que el estado de superficie es liso, no presenta ninguna cicatriz, no presenta ninguna herida, no presenta algo como que nos indique alguna intervención como una traqueostomía de emergencia, nada de eso. En cuanto a la palpación, vemos que el paciente se le pudo palpar la columna vertebral y sus apófisis espinosas. También vemos que al paciente se le pudo palpar normal el músculo esternocleidomastoideo y el trapecio. También vemos que los ganglios linfáticos no hay visibles, tampoco son palpables. En el área corporal no hay ninguna cadena linfática específica que esté inflamada. No hay dolor a la palpación de ninguno de los ganglios, sin edemas ni cambios de coloración en la piel del cuello. En cuanto a la palpación de la tiroides, vemos que la tiroides no tiene ningún agrandamiento, que se examinan los lóbulos, el istmo, sin presencia de nódulos o quistes. Hay entre las glándulas submaxiliares y sublinguales, sin alteración.
sin hipertrofia y sin dolor a la palpación. También vemos que el pulso carotidio es rítmico, que se encuentra y se refleja la hemodinámica del retorno venoso normal en cuanto a las venas. Muchas gracias.